all began with a dream. They wanted to bring a child into the world. A child who would grow and thrive as they once did. They wanted to give him an education so that he could have the right tools to succeed in life. Maybe become a doctor, or perhaps a lawyer. Either way, he would have the opportunity to accomplish all of his goals in life. But then they realized this child was born in Venezuela. In additional parties, Hugo Chavez Frias is elected president of Venezuela in free elections. With the popular referendum, the Venezuelan electors approve a new constitution. President Chavez has just enabled a law to implement landing distribution measures. After heavy protests that left dead and wounded on April 11th, the military high command announced that Hugo Chavez resigned as president. Hugo Chavez has just won the referendum that allows him to complete the remaining 2.5 years of his presidential term. New regulations that result in heavy fines and imprisonment have been imposed on the media in case of defamation of public figures. The weapons supplied by the U.S. to Venezuela have a bigger gap after Chavez signs a weapons agreement with Russia for $3 billion. Chavez wins a third term in the presidential elections with 63% of the votes. President Chavez has won a referendum which allows unlimited terms in office for the president, state governors, mayors, and deputies to the National Assembly. In Venezuela, the National Assembly grants Chavez special powers to free the effects of floods, unleashing in the opposition the fear of an increase of authoritarianism. Chavez announces that he will return to Cuba to continue the treatment against cancer and urges the country to vote for Nicolás Maduro if something happens to him. Elections are held in which Nicolás Maduro wins by a narrow margin. Today, Venezuela can be defined in 3 words: crisis, repression, and struggle. Yo nunca pensé que como abogada defensora de derechos humanos iba a haber casos tan terribles en donde mis compatriotas pudieran hacer lo que le están haciendo a sus propios compatriotas. En Venezuela hay una guerra del gobierno contra los ciudadanos. No tenemos 2 bandos, no hay una guerra civil en este momento, pero tenemos un Estado que le ha declarado la guerra a los ciudadanos. Más nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Todos los días, cuando uno pasa enfrente de un automercado, encuentra colas gigantescas de gente tratando de comprar los bienes más sencillos: leche, carne, cualquier producto, huevos, no se consiguen en el mercado. Y cuando se consiguen a unos precios de mercado negro tremendos. La crisis humanitaria es evidente y el gobierno pretende negarla. A disaster, a major tragedy for Venezuela, a great threat for Latin America. It's been from night to day, it's been a monumental change that has affected the lives of millions of people, of my people in my country, that has destroyed the economy, ripped the social fabric of the Venezuelans, and actually becoming a destabilizing situation for all of the region.
La delincuencia, la inseguridad que hoy vivimos en Venezuela es el resultado de un régimen que convirtió la violencia en política de Estado. Venezuela vivió una tragedia absolutamente incomprensible. Fue la gran paridora de independencias y hoy está en manos de la tiranía cubana. Ha perdido toda soberanía y se ha convertido en lo que la politología llama una satrapía, es decir, es una gobernación al mando de la tiranía cubana. Aunque usted no lo crea, un país, un gran país, geoestratégicamente maravillosamente bien ubicado, dueño de las primeras reservas de petróleo, ha sido colonizado por una isla miserable. In the list of the 50 most violent cities in the world, 10 are from Latin America, and the number one most dangerous city on that list is Caracas, Venezuela. Estamos viviendo una situación humana, social y moral dramática. Hay que atender las dos cosas. El cortísimo plazo, que significa salvar vidas. Hacer que una generación que esté creciendo hoy desnutrida y sin salud, a partir del primer día pueda ser protegida y atendida. The importance of healthcare during this humanitarian crisis is constantly increasing. The incompetence of the state to meet the basic needs, as well as the progressive deterioration of the economic system, is endangering the very survival of the population. La lucha que está dando a día de hoy la sociedad y el pueblo venezolano, yo diría que es sin precedentes, porque quizás nunca antes en la historia de nuestros más de 200 años de república, el pueblo venezolano se había enfrentado a un gobierno que ya es una dictadura abierta, con las características que tiene la narcodictadura de Nicolás Maduro, que hay que calificarla como tal. Producto de mi actividad política y por promover el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, me meten preso. Y producto de que tengo doble nacionalidad, venezolana y español, el gobierno español intermedia por mi caso para mi liberación. El gobierno venezolano accede a liberarme, pero con la condición de que debía irme de Venezuela. A mí me liberan el 9 de septiembre a las 2 de la tarde. Estaba en la cárcel del Helicoide en la ciudad de Caracas. Me liberan a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche de ese mismo día ya estaba volando a la ciudad de Madrid. En Venezuela existe un proceso de represión sistemático a todas aquellas personas que simplemente desean la mejor Venezuela. According to the United Nations Office on Drugs and Crime, the most significant bridge of cocaine trafficking to Europe is from Venezuela. How do they exercise control? Most of the hierarchy of the military and the civilian intelligence officers are linked to the cartels, of drug cartels. The government of the United States sanctioned the former president of the National Assembly, Diosdado Cabello, for money laundering, contraband of minerals, and drug trafficking. The security chief of former President Hugo Chavez says Diosdado Cabello runs a drug trafficking organization known as Cartel de los Soles. So actually, this is an unprecedented situation. I never heard or seen any country where the narcos exercise so much control. Even Pablo Escobar in Colombia never had this power. And we have in Venezuela a vice president accused as a drug trafficker by the United States Treasury Department and about 40 members of the military hierarchy. So it is the criminal gangs linked to cartels are in full control of the government of Venezuela. In a recent meeting of the United Nations, Human Rights Counsel Diego Aria explained to the audience how Venezuela could commit so many horrible crimes against its own people. So I had to explain what kind of people were leading our country. And I said, Pablo Escobar was never president of Colombia. He was never minister of defense or vice president or president of the Supreme Court of Venezuela. El Chapo Guzmán was never president of Mexico, no minister, no president of the Supreme Court. But their counterparts in Venezuela
are. Maduro's nephews and son-in-law have been now tried in a court in New York as narco-traffickers. The Vice President, Tarek El Aissami, has been indicted by the Treasury Department of the United States as a significant narco-trafficker. The President of the Supreme Court of Venezuela, Michael Moreno, has been tried for 2 murders and is also in the list. So explains to the people what kind of officials do we have in charge of this narco-militarized regime. It's the only way to explain it is to compare them to these horrible and abominable criminals like Chapo and Pablo Escobar. We have them in Venezuela. Since the election of 1999, Hugo Chavez formed a strategic alliance with Fidel Castro, creating an atypical commercial relationship between the government of Cuba and Venezuela. Cuba tuvo siempre un inmenso interés en hacerse de Venezuela, digo, la Cuba de Fidel Castro, porque Fidel Castro sabía que poseyendo el petróleo venezolano podía cumplir con su sueño imperial, que es ser dueño del hemisferio y poder combatir a los Estados Unidos. De manera que esa preocupación lo llevó a invadir Venezuela, porque aunque usted no lo crea, en 60 años de una brutal tiranía, Cuba nunca ha sido capaz de autoalimentarse, de autoabastecerse. Vivió parasitariamente pegado a las ubres de la Unión Soviética y luego ha vivido pegada a las ubres del petróleo venezolano. Lo que puede suceder si no hay un cambio drástico de régimen y no se desaloja a Maduro es que las circunstancias de crisis humanitaria en que estamos se agraven aún más. Este régimen no está dispuesto a hacer concesión alguna para ir avanzando progresivamente en la entrega del poder. El tiempo para ellos es para apretar, para asfixiar y para imponer un totalitarismo mafioso que tiene vínculos con el narcotráfico, con el contrabando y hasta con el terrorismo islámico. Metropolitan Mayor of Caracas and opposition leader Antonio Ledesma was accused of conspiring against the Bolivarian Intelligence Service of Venezuela while he was in his office. El gobierno simple y llanamente es como tipo Jalisco, si no gana, arrebata. Y eso es lo que han hecho no solamente con Antonio Ledesma, sino hemos visto cómo posteriormente también lo han hecho con tantos otros personas de la oposición que piensan diferente al gobierno y luego de haber alcanzado uno u otro cargo, los van tasajeando. On November 17, 2017, Ledesma clandestinely crossed the bridge that connects Venezuela with Colombia, and from there ended up in Madrid, where he continued working for the defense of democracy and human rights. ¿Cómo se puede hablar de derechos humanos y cómo se puede hablar de democracia en un país que pudimos comprobar que tenía presos políticos? Gente que estaba en la cárcel sencillamente por defender sus ideales. The political persecution of the Opposition Leader Alliance, better known as MUD, is progressively increasing. The opposition leader, Leopoldo Lopez, accused by the government of instigating acts of violence, turns himself in to the authorities. At least 28 people died in acts of violence. The child of our dreams is growing up. He goes to school already, but the environment is confusing. While his parents are shielding him from reality, trying to give him a normal life, everything becomes violent, dangerous, and unpredictable. In 2014, a student movement manifested for a change of government. In February, a national protest movement ended in a violent backlash involving the Venezuelan intelligence service. Para
Para mí es tan emocionante ver estos chamos, muchachos en primera fila, que no han conocido sino este horror, donde todos los valores están invertidos, donde ellos ven que aquellos que se van a trabajar, a estudiar, están en la ruina, perseguidos, encarcelados. Son muchachos que han crecido con ese ejemplo, pero que aún así salen a la calle a arriesgar su vida por valores y creencias democráticas de dignidad, de libertad, de justicia, de solidaridad. ¿Dónde aprendieron eso? Lo aprendieron gracias a sus padres. The United States denounces the government of Venezuela for the repressions of the protest and calls for free elections, arguing that it should not be allowed to follow the curse of dictatorship like the Syrian leader Bashar al-Assad. They want their child to grow up healthy, but they are struggling to find the basic elements of survival. They can't afford them with their low work wages. Nobody can explain what is happening. Despite the boom of oil prices between 2003 and 2008, the Chavez administration acquired a huge external debt, which is compounded by the exchange policies, arbitrary expropriations, and the ambitious productive projects. Es increíble que un país que tiene las reservas de petróleo más altas del mundo, es un país que tuvo una experiencia de crecimiento extraordinaria en un momento determinado, cuando los ingresos alcanzan niveles nunca antes soñados, el país empieza a deteriorarse. Nowadays, Venezuela faces a very high fiscal deficit, which is caused by mismanagement of public money, resulting in economic implications for the entire country. Hay muchos bolívares, que es nuestro signo monetario, tratando de comprar pocos bienes. El resultado inevitable es que el valor de esos bienes sube y eso es lo que se llama inflación. Tenemos un problema económico muy grave, un sistema cambiario que es un desastre, con una inflación que pasa de 1000. Lo más grave de todo es el Producto Interno Bruto, que debe estar en menos 30 por allá. Desempleo, empresas cerradas, falta de producción, que eso a la vez genera inflación. Luisa Ortega emphasizes the action she has carried out against the government officials, who are responsible for serious crimes. But what is the purpose of the former prosecutor of the Republic providing such evidence? ¿Qué es lo que quiero? Primero, que el dinero de los venezolanos no disfruten ni un centavo, ni los testaferros, ni los familiares de quienes están en el gobierno, desde el presidente y todo su grupo cercano. Las acciones que he ejecutado van en función de procesar penalmente a los responsables de hechos de corrupción, de drogas, de lavado de dinero y de violaciones a los derechos humanos. Gobierno de ladrones. Eso es lo que hay en Venezuela. Nosotros nos encontramos con que el gobierno, ha diseñado políticas, ha implementado actuaciones para evitar que los controles cuando ellos se apropian del patrimonio público. Una convocatoria a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Lo hizo el 1 de mayo y a partir de ahí comenzó un fenómeno extraordinario de empoderamiento del pueblo, del proyecto constituyente y de la propuesta constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro. Es muy emblemático recordar al presidente Chávez parado en una esquina en el centro de Caracas, reunido con sus ministros, y decía: ¿y aquel edificio qué es? Ah, exprópiese. La palabra exprópiese sembró pavor entre los inversionistas. Se paralizaron las inversiones en Venezuela y el aparato productivo ha sido severamente dañado.
Two of the largest U.S. oil companies, ExxonMobil and ConocoPhillips, have been expropriated in Venezuela after refusing to give most of their control of their operations in the Orinoco Belt. Since 2003, the currency market regulates the trade of dollars in Venezuela. This makes it difficult to acquire foreign currency. The Central Bank of Venezuela and the National Executive determine the form of sale. The exchange control is a modality that concedes an intervention of the state where the supply and demand of foreign currency is restricted. This is subject to a measure that affects the transactions and increases the supply and demand of dollars. Para atacar el problema económico en Venezuela, lo primero que hay que hacer es lograr un cambio de modelo. Hay que restablecer la seguridad jurídica, restablecer la confianza. Cuando hay confianza, hay inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo. Cuando crece el empleo, crece el consumo. Cuando crece el consumo, alguien más tiene que invertir para producir los bienes adicionales que requiere la sociedad. Lo único malo es que el modelo también funciona a la inversa. Cuando se destruye la confianza, no hay inversión. Por esa vía, las sociedades se hunden en un círculo vicioso de empobrecimiento. ¿Quién toma la decisión de corregir el sistema cambiario en Venezuela? El imperio, no lo toma el imperio. La asamblea tampoco. O la oposición apátrida tampoco. Esa es una decisión de gobierno. The Venezuelan people are starving and their country is collapsing. Their democratic institutions are being destroyed. This situation is completely unacceptable. Nowadays, the Cuban invasion in Venezuela is imminent. Therefore, the crisis that the country is living goes beyond the border. Venezuela is under the power of two governments, or as many nations call them by now, two dictatorships. The one from Raúl Castro and the one from Nicolás Maduro. Cuba es la lacra, el cáncer, el tumor del castrocomunismo en América Latina. Debía ser extirpado de nuestro Caribe, porque de otra manera no habrá libertad, seguridad y paz en el hemisferio. Un país que se puede definir como uno de los más ricos del mundo en cuanto a recursos naturales y sin embargo en las calles de Caracas y en las calles de cualquier ciudad venezolana lo que puedes ver es colas inmensas de gente que está esperando durante horas para cualquier producto básico que encima a lo mejor después de estar mucho tiempo esperando no lo va a conseguir. Un país donde no hay pan, donde no hay medicinas, un país donde es prácticamente imposible encontrar cualquier cosa. Los ciudadanos no ganan nunca lo suficiente para poder comprar los bienes más elementales. Suelen decirse que mientras los precios suben en el ascensor, los sueldos suben por la escalera. Los sueldos nunca alcanzan a cubrir la inflación. The father, who wants a better future for his child, knows that Venezuela is not a proper place to get it. His family has been divided, but the reality doesn't offer very promising prospects for what he dreams. It is paradoxical that Venezuela, which at one point attracted immigrants from all over the world, now has a strong migratory flow to the outside. Acá nos unimos todos por Venezuela.
Hemos hecho varias marchas, hemos hecho varias concentraciones. Nos duele lo que está pasando en Venezuela, especialmente con los estudiantes. ¡Venezuela! Yo vivo más allá que acá. ¿Dónde están los derechos, saben? ¿Saben? Estoy aquí en Líbano. ¿Dónde están los derechos de los venezolanos? ¿Dónde? Estoy en el Líbano y para mí es un nuevo comienzo, es una nueva vida. No ha sido fácil. Me vine hace 2 años, dejé mi país. En 1930, muchos libaneses emigraron del Líbano a causa de la guerra civil y llegaron a Venezuela. Venezuela los recogió con sus brazos abiertos, y así como recogió muchísimos inmigrantes. Ahora Venezuela necesita el apoyo internacional. Muchos países están rechazando a muchos venezolanos y me parece algo injusto. El día que salgamos de este régimen, yo creo que sería una de las primeras personas en volver a Venezuela. Ese país que siempre recibió a todo el mundo con los brazos abiertos comienza con el modelo socialista del siglo XXI a ser un país de emigrantes. Primera vez que Venezuela tiene un fenómeno migratorio y de estas proporciones que hoy alcanza más del 8% de la población. Thousands of Venezuelans abroad show their concern and frustration at the complex situation back home. Hundreds of people were killed by the repression, and thousands of young people were injured, arrested, and tortured during demonstrations and protests on the street. Como periodista se hacía ya muy complicado vivir en el país y trabajar en el país. Trato de explicar en italiano sobre todo lo que está sucediendo, porque a veces las fuentes de información, al ser un país que tiene otro idioma diferente al español, no son tan accesibles. Entonces nos toca explicar y ser un enlace también con el Vaticano. Estoy segura que ninguno de los venezolanos en el exterior logramos dormir en paz. Y como periodista obviamente era imposible apagar el teléfono para ver qué era lo que estaba sucediendo. Venezuela con la migración está ganando un inmenso capital humano. Esa migración construye su propio destino, hace sus propias inversiones, trabaja en cualquier lugar, busca y se desempeña en distintas actividades, es decir, que crean riqueza, empleo, cohesión social y semilla de democracia en los países de acogida. Nowadays, there are more than 3,400,000 immigrants from Venezuela around the world, more than 300 cities and approximately 90 countries, mainly in Colombia, USA, and Spain. Worldwide, there are more than 100,000 refugees and asylum applications. Latin American countries that are offering more benefits to Venezuelans are Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Mexico, and Peru. It is very difficult to calculate a daily rate of the migratory process that Venezuelans are facing today. Will the Venezuela diaspora continue to grow? Realmente no soy política, ni me interesa mucho la política. A mí me interesan mucho los derechos humanos, que veo todos los días hay violaciones de los derechos humanos en Venezuela, pero gravemente. Ves una mujer en el piso y encima de ella como 10 guardias nacionales que son hombres bastante fuertes, le están dando palos o sea, eso es inhumano. The Venezuelan channel RCTV has been denied the right to renew their broadcast license. RCTV has made strong criticisms of President Chavez. This event causes massive protests in favor and against the closure of the television station, as well as strong international rejection to the Venezuelan government. Cuando decidí irme de Venezuela, visto que como periodista se hacía ya muy complicado vivir en el país y trabajar en el país. La coyuntura que me hizo tomar la decisión fue el cierre de 32 emisoras de radio que fueron cerradas en un día.
y evidentemente entendí que no podía seguir trabajando como periodista en Venezuela. The media regulators imposed a $2 million fine on Global Vision Channel for covering prison riots. Global Vision was forced to pay the fine to avoid their equipment from being confiscated. Es evidente que la libertad de expresión allí no funciona como debería funcionar en un país democrático. Nosotros no tuvimos un permiso para poder grabar con libertad en Venezuela, lo tuvimos que hacer de incógnito. Es tiempo de que la Fuerza Armada Nacional cese la represión. Muchos venezolanos se estaban enterando de lo que realmente ocurría en su país gracias a reportajes que se habían hecho en España y que los habían podido ver a través de las redes sociales o de los canales internacionales. Era sorprendente cómo ver situaciones tan límites y tan dramáticas, situaciones económicas, sociales y políticas, no se estaban reflejando en los medios de comunicación venezolanos debidamente y que la gente tuviese que recurrir a medios extranjeros como Antena 3 de España o como la CNN para informarse de lo que estaba ocurriendo día tras día en su propio país. Today, the child is a young man. Another Venezuelan who has grown up among diseases, frustration, and division in a society that doesn't offer him more options than misery and violence. He knows that he must fight to change this reality, so his future has to wait. For most Venezuelans, Nicolas Maduro is a dictator who doesn't care about killing people in order to preserve his power. His dictatorship has become more evident due to the imposition and legitimization of a constituent assembly. But it wasn't until after the implementation of this National Constituent Assembly that the goal of regional elections and the dialogue convened by the government that people started to abandon the streets. La Asamblea Nacional Constituyente es la mayor estafa y el quiebre definitivo a la República. No es la imposición del Estado comunal comunista a sangre y fuego. The government of Nicolas Maduro calls the National Constituent Assembly. In 1998, a Constituent Assembly was convened in order to give a coup d'etat. And what happened in 1998 was a coup d'etat in order to assault all the constituted powers. The same formula has been applied in 2017. Era muy raro en Venezuela ver la clase media y la clase media alta protestando. Hoy es la que más protesta, ¿no? Y ha ido desarrollando conciencia política y social. Eso al final no va a ser malo, porque la politización sana del pueblo no es mala. Mala es cuando se llena de resentimiento y odio, que es la parte que tenemos que erradicar. ¡Agarren su carta democrática! ¡La doblan bien doblada! ¡Y se la meten bien profundo! Entró mucha angustia con el fallecimiento del comandante, porque honestamente no veía en su cuadro de dirigentes nadie capaz de ponerse los zapatos de Chávez. Ni Maduro, que fue el que él designó, ni ninguno de los otros que éramos del alto mando político de Chávez, en el que yo estaba incluido. Porque liderazgos como esos son liderazgos que imponen la pauta del funcionamiento de un país. Chávez, la polarización, Chávez era un artista en el manejo de la polarización. Venezuela has the largest amount of oil reserves in the world. For 6 decades, it was one of the richest economies in South America. So,
How is Venezuela in the state it is in today? Si en Venezuela se hubiesen manejado sensatamente, racionalmente los ingresos petroleros, Venezuela debería ser un país desarrollado. Pero como el petróleo se ha venido abajo, y en nuestro caso no solo el precio del petróleo, sino también la producción, lo que tenemos es un país en una crisis brutal. We have to bear in mind that Venezuela, particularly the second half of the last century, was the most envied and admired democracy in all Latin American continent, when the continent was full of dictatorship. At that time, an attempt of coup d'etat was made by Chavez in 1992. He failed, but in 1998, through democratic means, also assaulted power. And in 1998 began the imposition of an authoritarian regime in Venezuela. Chavez announces that he will return to Cuba to continue the treatment against cancer and urges the country to vote for Nicolas Maduro if something happens to him. Chavez has been subjected to several operations. Strong rumors circulate of him being brain dead. Chávez marcó un liderazgo muy grande en este país y aún hay un sector importante del país que sigue creyendo en el proyecto de Chávez, que sigue esperando que de alguna forma ese proyecto reviva de nuevo, y eso es lo que puede ser que mantenga en alguna forma a un sector del país todavía en esa espera, en esa especie de calma chicha, esperando a ver qué pasa y no termina de haber una gran explosión social en Venezuela. Hugo Chavez, the very controversial Venezuelan socialism president who arrived to power on a wave of popular sentiment and became a friend of some of the world's most notorious dictators, has died at the age of 58, Venezuelan Vice President Nicolas Maduro said today. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. La MUD como organización no es una organización orgánica, que tenga vida orgánica, es una organización donde las pugnas internas siempre lo van llevando de barranco en barranco. Llevan al pueblo en una curva, en un sub y baja de alegría, efusividad, estallido, frustración. Todo ese esfuerzo que hicieron, todos los muertos que pusieron, todos los heridos que hubo, los presos, una gran frustración. In 2008, the Democratic Unitable, better known as MUD, was created. The LAMUD organization combined all opposition parties in order to articulate efforts to defeat Chavez electorally. However, its leadership has been weak. The ideological heterogeneity and different interests of each party does not allow quick consensus among its members. But it is contradictory speech that makes its supporters feel confused and creates a feeling of division, disorder, and desperation. Debemos entender que la MUD es una coalición electoral que encontró su pico de brillo en el año 2015, cuando ganamos una mayoría electoral en la Asamblea. Pero hay quienes hemos sostenido la tesis de que eso no ha sido suficiente y no es suficiente. La MUD fue el instrumento de la unidad para ejecutar una estrategia electoral. Para salir de la dictadura, lo electoral no basta y ha quedado demostrado. Y hay quienes lo hemos dicho y hemos tenido esa posición crítica en el pasado. I think the leadership in Venezuela, through the MUD that has accomplished, I think, a great job in general terms. I think it is unfair to demonize the MUD. We can criticize, we can disagree, but I think that what has been done during these past years, and particularly during this year, has been for the benefit of democracy. Hay quienes lo advertimos desde el principio, quienes hemos dado todas las luchas, quienes hemos asumido la lucha electoral y hemos asumido la lucha de calle, porque es nuestro derecho
no solamente derecho humano de protestar, de manifestarnos, sino nuestro derecho constitucional. Y el sacrificio es lo que forja a las naciones. Y con la lucha del año 2017 nosotros nos reencontramos como pueblo en el asfalto, en las calles. No hubo distinción entre clases sociales, quién vivía en una residencia de clase alta o quién vivía en el barrio. Todos sudamos bajo el mismo sol, todos marchamos sobre el mismo asfalto, todos arriesgamos sin distinción nuestras vidas. Y eso genera una cohesión social y un ánimo muy poderoso. Eso nos hizo reencontrarnos como país, rechazando a lo que no queremos, que es la dictadura, pero también a favor de lo que sí queremos, que es la libertad. Y por eso todos gritamos a una voz: ¿quiénes somos? Venezuela. ¿Qué queremos? Libertad. That the process that was initiated in 1999 was a process of continuous destruction of democracy, using the democratic means. And this is what has happened in this absurd transition from democracy to tyranny that we have had in the country. Nosotros estamos destinados a una gran gloria, porque sabemos en carne propia el sacrificio de amigos que tuvimos que enterrar, de lesiones en nuestro cuerpo, de un día tras otro durante 4 meses tragando gas lacrimógeno. Eso es sacrificio. Y el sacrificio nos da una épica, porque de eso se trata esta lucha, de las 3 E, como yo he dicho. Tiene que ser una lucha estratégica, ética y épica. The future of the young man and his family is at stake. The idea of fighting is scary for him, but taking that risk seems to be his best choice. He wants to do this alone, so the loss will not be as hard for his family if it comes to that. The more discreet he is, the less painful it is going to be for those who love him. He understands that the fight of a few is necessary for the future of many. His mother is shocked by the news. She understands the dangers her son is facing and knows there is a chance that he may never come back home. The agony of worrying about her child is unbearable. Hope for her is bleak. Yes, Mom, I'm tired of seeing you crying. I went to fight for you, for me, for Venezuela. César era todo, pues yo él era el que me protegía a mí cuando yo discutía con mis hijos, el que ponía el carácter ahí era él, donde yo iba con él, el primero, mira mi mamá, que todo el mundo me conociera, que todo el mundo, mira, esta es mi mamá. Y entonces esas cosas son las que de verdad me hace falta. Y por eso él, cuando él lo matan el 27 de mayo, yo lo llamo por teléfono. Y yo, bueno, ¿dónde estás tú? Llegué a la universidad, estoy aquí descansando. Y yo, bueno, mándame una foto. Mandó una foto durmiendo y que con su cara de cansado. Y resulta ser que la foto era de mentira, la foto era una foto vieja. Cuando yo leo mi teléfono, que veo las redes, dice César Pereira herido en el Peñón del Faro.
Y yo, ay Dios mío, será César. Y cuando veo que ya es una foto formal, que mira, herido de bala, herido de metra por el policía Onan Pereira, ya está, lo acaban de llevar para la clínica Anzuati. Cuando ya veo que le relato, yo miércoles, es César. Maldita va a ser, mira el gordo. Se está disparando. Cuando lo vi, dije que él se iba a morir, pues, porque estaba muy feo, estaba muy deteriorado. Sangre por todos lados, desde los pies, cabeza, los pies, todo. Cuando yo lo veo, yo le digo a la doctora que no, que eso es mentira, que César está grave. Me voy a la capilla a rezar y a pedirle a Dios que, oye, que no se lo llevara, pues, que yo le ofrecía mi vida, pero que me dejara a mi hijo. Y me quedo ahí toda la noche en la capilla hasta que cuando yo entro como a las 4 de la mañana, le digo a la doctora, ¿cómo está mi hijo? Y me dice, no, Zuli, mira, tu hijo se nos está yendo. Y ya sí fue, me le monté encima, lo abracé, lo besé. Y hasta que sonó en el pillo miércoles. Comencé a llorar encima de él. Y yo, miércoles, César, me dejaste sola. At the end, the protest weakened, and the Venezuelans abandoned the streets. But on December 18, 2017, the former CICPC pilot, Oscar Perez, appeared again in a video taking credit for the theft of weapons from the command of the Bolivarian National Guard in San Pedro de los Altos. Nicolas Maduro described the robbery as an act of terrorism. Perez addressed the high government officials, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Nestor Reverol, and Nicolas Maduro, assuring that they would be prosecuted by the people so they could pay for the crimes against humanity. On January 4th, 2018, his wife announced his disappearance. Fear and resignation, machine guns, helicopters, high-caliber, long-range weapons were heard in the neighborhood of a popular area on the west side of Caracas. Oscar Perez and his group were surrounded at a small house with clear intentions to surrender. An RPG gun, filmed by the cameras, destroyed the house and thus ended the life of the man and his team who frightened the regime. Suena que no desfallezcan, que luchen, que salgan a la calle. Es hora que seamos libres. Y solo ustedes tienen el poder ahora. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. La primera medida que habría que tomar de inmediato, con absoluta urgencia, es el apoyo internacional para resolver esta grave crisis humanitaria y poder suplir las medicinas y alimentos de los que hoy padecen los venezolanos. Venezuela es un fenómeno único, porque en toda parte del mundo donde hubo dictadura, tuve la gente que más nunca quiso volver a su país, porque han vivido tristeza, dolor, todo esto. Y Venezuela es un país donde la gente o el inmigrante llegaba, se queda, te engancha con su gente maravillosa, amable, auténtica. Tú subes en el ascensor, tú haces un amigo. Tú vas a la carnicería, el carnicero es tu amigo. La gente es interactiva, con calor humano único. Aparte, la naturaleza de Venezuela no se puede quedar atrás, es demasiado bella. Yo recién llegada a Venezuela, nunca se me olvida, la gente era muy cariñosa conmigo. Espero algún día. Espero algún día volver a Venezuela.
Yo creo que los venezolanos dentro de nuestro país no pueden rendirse ante la tiranía y ante la opresión, porque rendirse es simplemente claudicar ante un Estado que se va a sentar a la fuerza de las armas y a la fuerza de la represión. Al final tenemos que motivarnos, tenemos que ayudarnos unos con otros, tenemos que estar unidos. No podemos dejar que el odio nos carcoma. Tenemos que vencer el odio, tenemos que vencer la rabia, tenemos que vencer esta frustración y tenemos que apoyar a Venezuela. El venezolano es una sociedad que necesita vivir en libertad, necesita vivir en democracia. Y por ende yo estoy plenamente convencido que la situación en Venezuela va a cambiar más pronto que tarde, por lo que sé que es una situación complicada, pero también sé que esto no hay quien lo aguante. Y precisamente como no hay quien lo aguante, es cuestión de tiempo para que cambie. No perdemos la esperanza y no solamente volvería porque tengo nostalgia, volvería porque he tenido la oportunidad de estar fuera y de aprender muchísimas cosas que estando en Venezuela estoy segura que no las hubiese aprendido, así que esto también ha sido una experiencia de vida y creo que va a ser bien importante la diáspora venezolana en la reconstrucción del país. Y yo creo que como muchos estamos dispuestos a regresar. I believe that the situation in Venezuela is so problematic, and I said it since I was a candidate for president, that it is so complex that not one person can lead this, the reconstruction of my country. 5, 7 persons who will, 2 or 3 years, will be in charge of actually cleaning up. I don't believe in one person, regardless of how smart, how brilliant, how experimental it can be. I believe this is a teamwork, and teamwork will require at least 5 persons in charge of that process. En fin, que se ha tornado vivir en nuestro país algo tremendamente difícil de sobrellevar, pero no por ello le perdemos amor y confianza que el venezolano, nosotros, vamos a tener la capacidad de sobrellevar, seguir no solamente sobrellevando, sino ayudándonos mutuamente a que juntos podamos salir de esta debacle que estamos viviendo. What does the future of Venezuela look like? There is ambition, selfishness, and power, dominating a society of pain and misery. Regardless, the efforts made by the people through abstention, Nicolás Maduro rises again as a president in a doubtful election. Hopelessness, injured families, unfair battles, lost children. That diamond in the rough called Venezuela, full of opportunities, has now vanished. A country that received so many immigrants for religious, political, or economic reasons is now a country of farewells. Ha llegado la hora de la recuperación económica y On August 6, 2018, Nicolás Maduro was the victim of a drone attack
leading him to search for the guilty. But the darkest moment of the night is just before dawn. And on behalf of President Donald Trump and all the American people, let me express the unwavering support of the United States as you, the people of Venezuela, raise your voices in a call for freedom. On January 23, 2019, the President of the National Assembly, Juan Guaidó, is sworn in as interim president of Venezuela. The international community shows its support and recognition by assuming the commitment that could change the future of a nation. A nation that sighs its last wish for freedom in order to protect future generations. If we don't take care of our children, what's going to happen to our future? What are we going to do to make a difference in the world? If life gives you a second chance, what would you do?